Esto es Su Madre Naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Su Madre Naturaleza, el espacio ambiental de la televisión pública, del Canal Capital, Televisión Más Humana. En este programa hemos venido trabajando distintos temas, ustedes lo pueden ver en el YouTube, tenemos ya 60 y pico de programas, y hoy es un programa muy especial porque nuestro invitado es Pedro Ruiz, pintor, y estamos en su estudio. Pedro tiene la naturaleza metida en el corazón. Pedro, para entender su obra, para meternos en sus canoas, para meternos en el tema de los bosques, en los cultivos de amapola, en la fumigación y en la minería, antes de todo eso, cuéntenos de su infancia. No la recuerdo muy bien, los primeros años. Todo comienza en el 57, yo nací en 1957. ¿Bogotano? En Bogotá, sí. Pero lo más importante, lo que más recuerdo es la biblioteca de mi casa. Es algo muy contundente, hay miles de recuerdos, como todo ser humano tiene hermosísimos recuerdos de su infancia, cosa que es muy importante, pero la biblioteca forma parte de mi vida. Aunque yo no me considero para nada un intelectual, sí creo que la influencia es contundente, ¿no? Es una cotidianidad, es un personaje metido en nuestras vidas, muy importante en la cultura, pero también creo que lo más importante era que su vida eran los libros. Y ahí yo comienzo a pintar, yo aprendí a pintar con los libros. Los libros de su padre, Jorge Eliezer Ruiz. Sí, exacto. Sí. A mí me encerraban intelectual connotado. Exacto. Que ya nos dejó. Hace unos 2 años, y por culpa de él creo que soy pintor, pero no como la gente se imagina, es huyéndole a tanta sabiduría. Él siempre me decía que los pintores no podíamos ser tan instruidos porque estábamos pintando, ¿no? Yo he llegado a la conclusión de que cualquier acción humana es un sistema de conocimiento profundo, simplemente que no lo valoramos. Yo soy pintor, considero que es una forma de conocer el mundo tan profunda como los libros. Los libros los respeto, compro libros compulsivamente, entonces creo que todo eso hace parte de este mundo. La relación que tal vez vamos a hablar tan profunda con la naturaleza viene de ahí más que de la experiencia propia. Los Andes míos son los del corazón, la selva mía es la del corazón. Sí me han obligado a viajar al Amazonas, ¿no? Pero sí he conocido algunos sitios de Colombia, pero soy muy mal viajero. Más tarde te explicaré cómo es este asunto tan curioso. Bueno, porque aquí también tuvimos en este programa, en emisión anterior, a otro pintor también muy connotado, Carlos Jacanamijoy, originario del Putumayo, que nos mostró su obra y su taller. Ahora, ustedes son 2 pintores colombianos que viven en Bogotá, que muestran su forma de compromiso con las perturbaciones que tiene la naturaleza. En este caso, mirando sus libros, los libros que se han publicado de su obra, hablemos de un tema que está a flor de piel, la minería, el oro. Ay, Dios. A ver, yo he trabajado mucho, muy largo tiempo, yo creo que desde los 8 años soy pintor, y hace algunos años yo consideré, dadas los movimientos del arte, este movimiento del conceptualismo actual tan contundente, tan fuerte, tan absoluto, desde ahí comencé a pensar que la única manera en que yo me pudiera salvar como pintor es siendo sincero. Me comencé a ocupar de las cosas que me afectaran realmente, por eso ves los últimos
proyectos sobre todo que tratan del desplazamiento forzado por la violencia, que tratan de las fumigaciones por glifosato en Colombia, y que tratan de los cultivos y del narcotráfico. Sí, pero usted lo hace con un tono que a mí me deja sorprendida, porque usted pinta esas llanuras llenas de amapolas rojas, que son tan bellas que uno dice, pero ¿por qué hay que fumigarlas si son tan hermosas? Entonces, ahí uno se pregunta, ¿está usted obviamente está denunciando de una manera muy hermosa y muy sutil que ese glifosato no debería estar regándose en estos campos, mostrando esa belleza? Ahora, ¿usted cómo se imagina que en ese mundo mágico que expresa con las amapolas y con las mariposas y con esas palmeras encima de una canoa, usted está expresando su posición política, su malestar profundo sobre esas intervenciones nefastas sobre la naturaleza, ¿o no? Estoy expresando mi profunda preocupación y lo que te comentaba, ¿no? Me siento concernido muy sinceramente con cualquier cosa que ataque a la naturaleza y al ser humano y a su relación mutua que actualmente es muy poco valorada, ¿no? Entonces, el intento, no sé cuál es, el intento es crear una obra, el intento es reflexionar sobre asuntos, pero cuando, por ejemplo, yo trato de hablar sobre las fumigaciones de glifosato, yo no estoy sentando el precedente. Cuando tú entras a la exposición, no forzosamente sabes que eso es malo. Yo forzosamente no estaba muy seguro de que fuera tan terrible. Yo sé que ahora para mí es algo muy negativo porque hemos hecho más de 7 exposiciones sobre el asunto y la gente muy conmovida se acerca y me cuenta historias. Me cuentan, por ejemplo, que el glifosato de pronto no mate directamente, pero por ejemplo cuando fumigan en los campos y la gente está sembrando, gente que es gente, y no es otra cosa, sino que necesita vivir, a veces hay madres con sus bebés. Y niños y vacas y... La madre recibe el glifosato en el cuerpo, el niño chupa la teta de la mamá absorbe, claro, y absorbe el glifosato y simplemente le da diarrea a 300 kilómetros de un centro de salud. Entonces, son sutilezas que yo no llegaba a pensar, pero que exponer y hacer y trabajar el asunto me ha llevado como a reflexionar sobre el asunto. O sea que en el fondo usted está concientizando a través de su pintura. Usted es un pintor educador, digamos, haciendo pedagogía ciudadana a través del arte. Y también aprendiendo yo. Y aprendiendo yo. Bueno, todos aprendemos todos los días. La idea es, en las fumigaciones, en Love is in the Air, que se llama eso, Love is in the Air, es una exposición... El amor está en el aire. Sí, perdón por el inglés, en la exposición está explicado. La mayoría de las canciones de amor de los americanos, la mayoría de las canciones de los americanos son de amor. Y la exposición se pregunta, ¿y dónde está todo ese amor cuando nos fumigan? Cuando la solución del problema es que nosotros nos muramos y que matemos nuestra tierra y que matemos nuestros bienes, ¿no? Es como irónico, es más bien como el humor, pero muy fuerte en la ironía. Si pudieras ver la exposición, porque es casi performática, o sea, la idea es que tú entras, ves unas disque fotografías y yo decidí fumigar todo. Pues si vamos a fumigar los campos, fumiguemos el desierto de La Guajira, fumiguemos el mar, fumiguemos las montañas, y estoy como una especie de histeria creativa. Estoy muy provocador, ¿no? Y después le damos duro con William Ospina en un texto muy hermoso, como suelen ser los de William, pero muy trágico al mismo tiempo. Sí. Acto seguido entramos a todo el mundo en un recinto cerrado donde comienzan a oír una canción de Los Panchos que se llama Amapola. Amapola. Y poco a poco vamos encendiendo la luz y el romanticismo va subiendo y lo que encuentras es un montón de páginas de revistas intervenidas con las amapolas de Colombia, ¿no? Es una cosa que terminó siendo muy fuerte, la gente estaba muy conmovida y yo recibía mucha información, o sea, me querían ayudar, ¿qué podemos hacer? Sí, ¿Eso dónde fue? La gran exposición inicial fue en Casa Rigner,
En Bogotá. en el 2006. De amor, escuché la triste queja. O sea, estamos con este tema recurrentemente, viendo el tema de las fumigaciones, de los cultivos ilícitos, aquel Plan Colombia que conocemos de autos y que mucha gente, muchos resguardos indígenas y campesinos se quejaron de esa contaminación, de esa afectación en la salud, afectación en las aguas, en las quebradas, como dices tú, en la leche materna. Una de las anécdotas importantes es alguien importante en este país se acerca y me dice, mira, yo sobrevolé los cultivos. Es una anécdota, puede que no estoy así, yo no soy periodista, pero es algo que recibí durante una exposición. Se veía el cultivo de amapolas perfecto, porque los señores reciben la información de que van a ser fumigados, por ejemplo, y entonces fumigan con miel o algo así, fue lo que me explicó. Entonces el cultivo queda a salvo, lo que se muere es todo lo que está alrededor. Cosas de ese tipo, ¿no? Que pueden ser muy polémicas. Y yo no quería entrar en la polémica, ni quiero entrar. El arte para mí es un sistema de conocimiento, como te dije, es un sistema de comunicación y de abrir conciencia. Nos estamos hablando a otro nivel que no es al nivel de la razón, sino del corazón. De acuerdo, y de la estética y de la belleza, de unos valores que hemos perdido y que gracias a pintores como usted, maestros importantes de este país, volvemos a renacer este concepto de la belleza en medio de la política, en medio de las elecciones, en medio de una cantidad de problemas nacionales. Está usted como una especie de alivio de ver esta belleza. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted qué opina de la legalización de las drogas? Ya que estamos hablando de fumigación, pues... A ver, la ilegalidad solo beneficia a los ilegales. Esto es como la conclusión a la que yo he llegado, ¿no? Yo personalmente sé que la discusión está abierta y que hay opiniones muy divergentes, pero realmente por mi experiencia personal en el mundo, por mi vida, por mis 57 años de vida, yo pienso que la ilegalidad solo beneficia al negocio. Es como lo que yo, a la conclusión que yo he llegado. El negocio de los ilegales. Sí, y al negocio. Y a todo el tema del conflicto. Y ahora que estamos construyendo la paz en Colombia y que esperamos seguir en esta construcción de paz porque el país y la gente se la merece y los ecosistemas se lo merecen, su obra también contribuye a ese diálogo de paz. Vámonos a ver aquellas guacamayas volando de una forma tan libre, saliendo de esa canoa, o esas mariposas en plena libertad, mientras una mujer sentada está observando solitaria hacia el infinito. A ver, tú estás hablando de dos proyectos a la vez. El proyecto inicial, como te digo, reflexionando a través del sentimiento profundo que me pueda generar algún problema humano y no la necesidad de ser aceptado en alguna bienal o en algún evento, es me dolía mucho ver la gente en los semáforos, ver las familias recién llegadas. Alguna vez tuve que ver alguna familia recién llegada del Chocó y alguna vez alcancé como a entrevistar y todo. Y era muy doloroso haber dejado todo un mundo en el cual su vida no costaba nada, comer y vivir, y de pronto verlos transformados en vendedores de bolsa de basura en un semáforo. Entonces, la metáfora de la canoa alude a tu paisaje de la infancia, al paisaje que llevas en el corazón. A tu hábitat. Mis amigos costeños no me entienden cuando yo sueño por las montañas, pero yo no los entiendo cuando están tan felices en ese calor tan terrible, pero es nuestro corazón de la infancia el que nos hace hablar. Entonces yo aludo a ese paisaje. Entonces son miles de canoas que están numeradas como el número creciente de desplazados y diferentes paisajes de Colombia, como aludiendo a ese sentimiento. La exposición, cuando se monta, lleva una pared de canoas cargando plataneras rojas.
Y esto Ojo, es muy... plataneras rojas y no amarillas. No, rojas por alusión a la violencia, ¿no? Y sin embargo sucede algo muy mágico llegan unos niños a hacer su tarea de colegio y la profesora les pregunta que el maestro ha usado el rojo y que qué significa el rojo en su obra y qué piensan ellos, y entonces un niño responde que hay que tener mucho cuidado con Colombia porque es un país con mucho amor. Y ese es el primer chispazo para la segunda fase de ese proyecto que se llama Oro, que ha tenido toda una... ha cambiado, es la idea de ver que el vaso está medio vacío y también está medio lleno, pero es y también, no sino está... vivimos en un mundo, yo no soy ingenuo, yo vivo en este mundo, conozco a Colombia, lo vivo, no necesitas conocerlo, sabes que es un país que tiene miles de problemas, pero a veces pienso yo que no nos ayuda tanto reiterar tanto en el problema, sino en las cualidades que tenemos. Y nuestra vida cotidiana está llena de belleza, tenemos un privilegio de gentes y de paisajes. Ven ustedes que podemos también resaltar los atributos de pueblos, de la diversidad, de la biodiversidad de Colombia, porque ese es otro punto de la obra de Pedro Ruiz, el pintor, nuestro pintor invitado a este programa de Su Madre Naturaleza. Pedro, la biodiversidad, porque usted juega con toda esa diversidad de plantas y la plasma allí. Usted se debe divertir mucho pintando, ¿cierto? Ah, sí, mejor dicho, es mi vida, no siento que sea un trabajo, es algo vital. O sea, cuando yo dejo de pintar, a los 3 días estoy pues como si me faltara el oxígeno, y pintar. He tratado de jugarle al cuento de la modernidad, de la contemporaneidad, y aunque siento que es una evolución en el arte muy interesante y que tiene sus descubrimientos, algún día yo tuve la tal vez modestia de decir soy un pintor. Y ahí está el concepto tengo una posición ante el asunto, a veces muy arriesgada. Ser pintor en estos momentos es algo arriesgado. Bueno, muchos oficios son arriesgados, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde yo encuentro no solo el placer, sino mi forma de comunicarme. Bueno, y cuando usted habla y plasma toda esta biodiversidad con estos verdes de distintos tonos, yo le pregunto, ¿usted estudia etnobotánica, estudia un poco José Celestino Mutis, se remonta a algunos dibujos de los científicos naturalistas o se los inventa? A veces invento. Hay algo muy curioso, yo fui criado en el Liceo Francés, ¿no? Entonces acuérdate que eso tiene cierto grado de disciplina y no me permito tanta libertad como debiera. A veces la logro, pero generalmente recurro a la realidad. Me interesa mucho el realismo, me interesa mucho ser preciso. En este momento, Oro y sus derivados, que son unos cuadros que de todas maneras hablan de la belleza de Colombia, y no solo la belleza, sino los valores que tenemos. Nosotros como colombianos somos, por ejemplo, gente muy amable, ¿no? Oro habla de los vendedores ambulantes, y yo busco, por ejemplo, como tú dices, información sobre vendedores ambulantes, y en internet solo se ve problema social, ¿no? Es un problema social, pero yo salgo a la calle y la mona está pendiente de que cómo te amaneciste, y el otro cuida el carro, y el otro... Y también existe el otro aspecto, pero el que a mí me toca es ese, el de la amabilidad y de la compañía, lo compañero que puede ser un colombiano, ¿no? Bueno, esto muestra características y atributos de nosotros los tropicales. Somos tropicales, así seamos paramunos, así seamos de un valle interandino, así seamos caribeños. Somos todos tropicales porque estamos en la franja del Ecuador. Y en ese marco del trópico, Pedro Ruiz lo han invitado por el mundo. Antes de ir a una pausa, y vamos a desarrollar eso en el próximo, después de esta pausa, es usted a dónde ha ido y cómo muestra ese trópico colombiano a nivel internacional. Ya volvemos con Su Madre Naturaleza, y recuérdense de escribirnos a sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co. Nos interesan muchísimo sus opiniones, sus sentimientos, cómo sienten esta presentación deliciosa de Pedro Ruiz con su obra, como hemos tenido también en otra emisión
a Carlos Jacanami Hoy, y tendremos además otros, y poetas y literatos, que son igualmente ambientalistas, como todos los que estamos comprometidos con el equilibrio, la estética y la naturaleza. Ya volvemos. Aquí en Su Madre Naturaleza estamos en el taller de Pedro Ruiz, pintor de la naturaleza, pintor que se siente parte de la naturaleza. Pedro, y usted como pintor tropical que ha viajado, que lo invitan por el mundo mostrando su obra, de la cual me siento muy orgullosa y estoy seguro que la teleaudiencia se siente muy orgullosa de tener gente como usted mostrando otra cara de Colombia, o la cara de Colombia que usted imagina, que usted tiene en sus manos. ¿A dónde ha ido? ¿A dónde ha ido con su obra? Bueno, a ver, estás hablando concretamente de una obra que se llama Oro, que la inicié más o menos en el 2008 o algo así, o 2009. Es una serie de miniaturas porque yo estaba trabajando una cosa muy íntima para mí, esa visión no de un mundo imaginario, sino de un mundo muy real, que es el mundo, la otra cara de la moneda, ¿no? La otra cara de la violencia. Yo estoy trabajando a partir de la inocencia, que es un poder muy fuerte. Estoy buscando una definición exacta de lo que es inocencia, pero en todo caso es algo muy importante y es una fuerza, no es una debilidad. La idea es que yo hago inicialmente 5 cuadros, esos 5 cuadros se van a la marquetería, atraen mucho, entonces ofrecen compra, gracias a Dios no lo compran, y un día aparece aquí la Agregada Cultural de Francia, de visita, entonces ve que pinté las ballenas, que pinté los vendedores, y entonces los comentarios de las diferentes gente, no solo ella, es, por ejemplo, los vendedores, una señora bogotana me dice, ala, y yo solo pensaba que me afeaban la cuadra, ¿no? O las ballenas es una anécdota muy bella, porque es una amiga viene con la Agregada Cultural y le comienza a hablar de las ballenas, entonces yo la retiro a un rincón y le digo, ¿cuándo conociste las ballenas? Y me dice, yo nunca, pero son mis ballenas. Y ahí comienzo yo a sentir que esa obra no puede ser comercial, que no se puede separar los cuadros porque tiene como una incidencia en nuestra identidad muy fuerte. Y eso ha sido como Estás hablando de las ballenas jorobadas del Pacífico. Exacto, que salen de una canoa. Que salen de una canoa. Ustedes pueden ver en el sitio, en el web, en el portal de Pedro Ruiz, ese cuadro está colgado ahí, ¿cierto? Sí. En que de una canoa absolutamente estilizada y hermosa en madera, en un sitio que no sabemos dónde es ni en qué tiempo, empiezan a brotar ballenas y saltan de la canoa. Pues es absolutamente fascinante que usted le recuerde al país el tema de las ballenas jorobadas, la necesidad de conservarlas y cómo están asociadas a la vida del Pacífico, a la vida de esos habitantes que están en el mar, que viven del mar. Y recordamos muchas otras cosas. Toda esa serie, que son unos 30 cuadros, fue realizada en parte ideas mías, pero muchas ideas de otras personas. Es como un retrato del corazón de la gente, de lo que sienten hacia Colombia. Pero volvamos a la metáfora del oro, porque esto forma parte de ese capítulo, digámoslo así. Y lo que me parece muy interesante, Pedro, es usted cómo el oro en todo este tema político nos hemos acostumbrado a hablar del tema nefasto de las minas, de explotación de oro, todo lo que se utiliza para explotar el oro, los cianuros, el tema de la contaminación de aguas, la responsabilidad o irresponsabilidad de minería legal, ilegal, y todos los movimientos sociales que están en este momento alrededor de la minería de oro. Usted lleva el oro a otro nivel. El oro del que yo hablo es una metáfora de los valores que tenemos nosotros, de la riqueza natural y cultural que tenemos, pero al mismo tiempo y sin que esa fuera su intención inicial, sino por las circunstancias que está viviendo el país, se ha vuelto como un centro o lo queremos volver como un centro de concientización de la riqueza que tenemos, que es la verdadera riqueza, no es el dinero ni los metales preciosos, ni es la naturaleza. Es que el hombre es naturaleza. Como decía en un programa anterior de Su Madre Naturaleza,
un colega, Carlos Rodríguez, de la Fundación Tropenvoz, que dice, los indígenas dicen, ¿para qué hay que llevarse el oro al Banco de la República si nosotros aquí lo tenemos guardado? Y está aquí por años. Exacto, sí. Es como, pero yo pienso que la manera como yo puedo contribuir es tratando de concientizar. No creo que sea muy grande mi contribución, pero la idea es que si viajamos a otro país, hemos ido a Tokio, a Roma, a Madrid y aquí en muchas ciudades, hasta México hemos ido, y aquí en muchas ciudades logremos concientizar a la gente de sus propios valores, ¿no? Pues ya que estamos hablando de viaje, aquí en su estudio nos encontramos con una sorpresa. Nos muestra usted unos cuadros de la colección Oro que llegaron Bueno, es con unos huecos. Explique usted qué le pasó a esto. Bueno, aquí hay un hueco, aquí hay otro hueco. Esto venía de Nueva Delhi, ¿cierto? Esto viajó a una feria en Nueva Delhi y el cuadro se encuentra perforado. Cuando abren el Huacal allá en Nueva Delhi, encuentran que lo han perforado con taladro, me imagino que buscando droga o algo así. A mí personalmente la obra me duele, pero lo que más me parece increíble es como la agresividad, ¿no? La agresión. Hay una anécdota hasta divertida y muy profunda en los espectadores en la India. Alguno de ellos pensó que eran balazos y que la obra era conceptual, o sea, que era una obra O sea, que los avaliada. balazos estaban incorporados a la canoa. Sí. Este es uno y este otro, para que lo miremos, porque realmente eso sí sería un llamado, gracias por a decirle a los de las aduanas en Colombia que por favor sean misericordes con las obras de arte. Esta es la India que está llevando a Colombia y era como mi deseo de llegarle al corazón de la India, pero fui interceptado por gente sin corazón. Le metieron un taladro. Aquí y aquí. ¿Y al catálogo también? El catálogo lo abrieron en dos y perforaron el catálogo que estaba abierto, no entiendo la necesidad. O sea que antes de salir del país, esta obra que representaba al país en la India, en Nueva Delhi, fue perforada. Esto es para que ojalá no se repita ni con Pedro ni con ningún otro de los artistas que nos están representando muy dignamente fuera de Colombia. Bueno, vale la pena. ¡Ay, qué belleza su guacamaya! Esas guacamayas que usted pinta, que nos las deja en libertad. No son guacamayas enjauladas, son guacamayas libres. Exacto. Así como las mariposas. Pero además salen de las canoas. ¿A usted cómo se le ocurrió que las mariposas así por millones Pues salieran de la... precisamente el inicio, el chispazo creativo es una imagen de la India. Es un montón de personajes embarcando un elefante encima de una barca y me pareció tan inverosímil que me lo apropié y se ha vuelto pues eso y otras circunstancias, ¿no? El oro como... esta obra en general quiere como representar, o sea, que nosotros también somos dignos y que también tenemos cultura y que también tenemos importancia ante lo que es ser humano, no solamente la cultura italiana y francesa y el que admiramos mucho, sino que nosotros también tenemos un aporte. Una cultura colombiana que es de exportación y que es admirada en todo el mundo. Pero hay otro tema también, y es el tema de aquellas personas desplazadas. Usted en muchos de sus cuadros muestra estas personas, las regresa a la canoa, aunque estén aquí en Bogotá en una esquina, y plantea finalmente un tema bien importante políticamente, que es qué pasa con toda esa población que ha salido de las zonas de conflicto, que son desplazados por el cambio climático, que están en condiciones de vivienda inframínima con problemas sustantivos de hábitat. ¿Qué reacciones ha tenido cuando usted muestra a esas personas, que las muestra usted muy dignamente allí sentadas, pero que nos recuerdan esa tragedia nacional? A ver, la reacción siempre es muy ¿cómo se dice eso? La gente se siente reflejada. El desplazamiento muchas veces lo hemos experimentado de mil maneras, ¿no? Alguna vez hice una exposición en Miami y me decían, pero tú qué traes esta tragedia aquí, no sé qué, y resultó un éxito porque todo el mundo en Miami es desplazado. Pero digamos que otra vez el chispazo inicial es alguna vez vi un documental en el cual están unos desplazados en Medellín tratando de
de acomodarse, los tienen que sacar del sitio, entonces el gobierno trata de ayudarles y les dice, bueno, pero nosotros no podemos hacer todo, ustedes van a traer mañana una tarea imaginándose cómo se pueden ayudar ustedes económicamente y no sé qué. Y al otro día aparece un señor y dice, yo puedo criar 2 marranos, porque es lo que sabe hacer. Y el señor todo sorprendido, el otro le dice, pero es que usted vive en un 3er piso, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y para mí eso fue una imagen del problema, ¿no? O sea, es profundo, ¿no? Pero lo más grave es quitarnos la tierra, ¿no? Porque es que nosotros necesitamos nuestra tierra. Esto es precisamente la forma más estética y más bella de volver a recordar el problema de la tierra en Colombia. Y eso sabemos que es un punto central en las negociaciones de La Habana, es un punto central para muchos campesinos y probablemente muchos de los desmovilizados que necesitarán tierra para volverles a dar un trabajo y un ingreso. Entonces usted, de una manera muy sutil, nos está recordando que todos los políticos que en este momento están en campaña, en los que quieren ser elegidos y estar en el poder, tienen que ver un poco su obra para recordarse que todos esos temas no son temas de retórica, son de la realidad concreta. Hay una anécdota de Carl Gustav Jung que se encuentra con un gran jefe indio americano y le dice, usted, los blancos están locos. Y el otro dice, ¿por qué? Dice, porque piensan con la cabeza. Entonces el todo sorprendido dice, ¿y usted, pero entonces cómo se piensa? ¿O qué? Dice, con el corazón. Y esa es la parte que ha hecho que yo me vuelva pintor, que yo quiera seguir siendo pintor y hablando de estas maneras tan extrañas al ser humano, pero es que yo quiero comenzar a razonar. Es la única manera que nos podemos yo creo que reconciliar. Su obra, uno la ve y ciertamente queda conmovido y empieza la imaginación, se dispara la imaginación con esa magia suya para recordar cuál es el país. Usted nos lleva una magia, pero nos trae ese nivel de conciencia y en eso realmente lo felicito por transmitir ese mensaje. Ahora, usted también tiene Ciudades Perdidas, el tema urbano, tema que es ahí sí también de mi corazón, porque yo vengo del urbanismo. Y ahora que estamos hablando del tema urbano, de los temas de Bogotá, de los temas del Foro Mundial Urbano, donde se reúnen gran cantidad de urbanistas en Medellín, en abril, ¿usted cómo abordó ese tema de las ciudades? A ver, es muy literal, o sea, yo adoro Nueva York, me encanta ir a Nueva York, porque más que París y más que Italia y todo eso es que parece chapinero, pero todo estilizado, ¿no? Entonces, Chapinero estilizado. En todos los sentidos de la palabra. Y llego aquí a Colombia y me da un poquito hago una reflexión sobre qué tenemos nosotros que ofrecer ante semejante cosa tan fuerte y tan imponente. Y es mi selva, ¿no? Es nuestra selva. Entonces, en Ciudades Perdidas, yo lo que hago es contraponer esa civilización tan estilizada y tan prepotente y le contrapongo la selva, la manigua colombiana, que es como, ustedes tienen eso, pero nosotros tenemos esto, ¿no? Sí, la arrogancia de lo urbano con el uso de los mármoles, porque usted pone de pronto unas torres, el Arco del Triunfo en medio de una selva. Que no se sabe si es amazónica o si es de dónde, pero la que sea. Un bosque tropical, no se sabe si es, bueno, sí parece húmedo, pero no se sabe en dónde. Es más difícil de reproducir ese bosque, ¿no? Entonces es el que yo prefiero, porque un francés puede pensar que un bosque lo va a recuperar, pero la selva amazónica, me han dicho, es imposible de recuperar. Para mí eso es una tragedia, ¿no? Ver cómo... Y le decía a un amigo ambientalista, y tienen que concientizarnos de que cuando tumbamos hectáreas de árboles no estamos tumbando solo madera y hojas. Es que hay toda una serie de vidas, incluidas las humanas, que se ven afectadas, ¿no? Una cosmovisión. Precisamente está en este momento en gran incertidumbre el fallo de la Corte frente a lo que puede pasar con la explotación de oro en una zona del Yayoje Apaporis. Tema que nos preocupa a muchísimos respecto a esa licencia que fue otorgada desde el 2009, en un periodo en que se entregaron licencias de exploración y explotación minera a la lata, sin ninguna consideración, consideración humana o ecosistémica.
esa obra suya ahorita nos recuerda la responsabilidad que tienen los que toman las decisiones en las altas cortes sobre esos parques nacionales naturales donde vive gente, donde hay resguardos indígenas y donde además se consultaron y dijeron que no querían esa exploración. ¿Usted cómo cree que ahorita esta obra suya puede volver a revolcar el avispero? Pues, o sea, el avispero está revuelto. Yo lo que quiero como lograr implementar son unos talleres, porque pienso que los niños todavía tienen una forma de entender las cosas que es mucho más coherente que la nuestra, ¿no? Que los adultos, sí. Entonces, estamos tratando de implementar unos talleres de oro, tratar de codificar cómo se hace el taller. Por el momento, la idea es que entregaríamos los cuadros dorados y los niños encima de las barcas van a poner lo que hayan logrado investigar sobre lo que es oro en sus comunidades o para ellos, ¿no? La forma de investigar puede ser viajando o puede ser simplemente consultando y comunicándose, pero que ellos logren comenzar a entender el mundo. Lo que me pasó a mí, encontré oro, encontré que somos el país de la guadua, cosa que no sabía, que las mariposas azules se ven desde los aviones cuando se espantan, que miles de cosas que me ha hecho vivir oro, que me ha llevado al Japón, me ha llevado a México, me ha llevado simplemente con la idea de ver lo positivo y lo valioso realmente, porque es que el oro no es valioso en sí. Aunque me dicen que para la medicina, y bueno, los argumentos son muchos, bueno, pero ahorita, la manera de explotarlo y la avidez nunca es positiva, ¿no? Es muy importante que en este momento sigamos insistiendo sobre esas otras dimensiones del oro. Y usted tiene esa gran contribución, es que nos saca de esa cotidianidad del oro en las joyas para hablar de otro oro, del oro en nuestra cultura, y lo explora en distintos frentes, hasta en los marcos, en los fondos de sus pinturas, en otro contexto. ¿Qué reacción ha habido, por ejemplo, por parte de empresas que fabrican oro, que deben estar detrás de usted diciendo, uy, este nos da de pronto pauta para mostrar otra imagen? Alguna vez sí me llamaron para que oro, mi obra, de pronto pudiera representar una gran compañía, pero yo creo que muy mutuamente y muy sencillamente nos dimos cuenta que estábamos hablando de dos cosas, de dos oros totalmente opuestos, ¿no? Dos oros distintos. Bueno, qué bueno que los lenguajes queden claros. Sí. Bueno, ¿y usted ahora cuál es su próxima invitación, su próxima ida al exterior? A final de mes estamos saliendo para Indonesia, vamos a exponer en Yakarta, en la Galería Nacional. Ahí estará, me imagino que un mes o algo así. Y oro está en comodato, la Cancillería lo tiene en comodato, buscando que itinere por el mundo, ¿no? Entonces ya estamos a su disposición. Y la idea es como, yo me ocupo de los talleres en este momento, vamos a tratar de que los niños de Colombia comiencen a ver el mundo de esa manera positiva y amorosa que queremos que la vean. Bueno, la ingenuidad es precisamente una de las plataformas para poder entender la obra de Pedro Ruiz, nuestro pintor, también ambientalista, parte de su madre naturaleza, porque se siente parte de la naturaleza. Y ahora vamos a ir a una pausa y ya volvemos porque queremos saber más de esos talleres, de lo concreto, de lo que enseña Pedro afuera hacia los niños. Vamos a una pausa y ya volvemos. Aquí en Su Madre Naturaleza, como todos los viernes a las 9 de la noche y a la medianoche para los noctámbulos, estamos repasando cómo un pintor recoge en su imaginación y en su magia estos temas de país, la biodiversidad, el desplazamiento, que es desafortunadísimo desplazamiento de mucha gente que está en las ciudades
y que ha perdido sus tierras y su contexto y su paisaje. Y usted nos trae el paisaje, ese paisaje del trópico. Además, usted está haciendo pedagogía y hace unos talleres. Cuéntanos de esos talleres que hace con los niños. Bueno, a ver, en realidad se han hecho 2 talleres, uno en Isla Fuerte. En el Atlántico, en el Caribe. En el Atlántico, delante del departamento de Córdoba, pero eso parece que pertenece a Cartagena, allá a Bolívar. Pero la idea es que yo experimento con los niños del lugar y descubro muchas cosas. Uno, que se aburren, la exposición los aburre como al 6º cuadro, ya no quieren saber más porque están dentro de él, están dentro de los cuadros. Pero otras cosas muy importantes sucedieron, ¿no? O sea, que son cosas inesperadas, como yo aprender del sabor del mango de durazno, que eso es una maravilla. Ellos me traen, hablamos de los mangos, hablo de mi canoa de los mangos, y ellos me traen un mango de regalo, es verde, y a mí no me gusta el mango biche, entonces dije, voy a esperar a que se madure. Me dicen, no, cómaselo ya. Y esa es una cosa maravillosa, o sea, por eso existe la cata de mangos en Isla Fuerte. Dijimos, pues si los franceses hacen cata de vino, nosotros podemos hacer cata de mangos, porque hay miles y miles de sabores. Descubrimos que una de las casas se había construido encima de donde desovaban las tortugas carey. Ellos aprendieron que talar un palo de mango centenario por 150.000 pesos de madera no vale la pena. Les pude explicar que el Museo del Oro en Colombia no era un museo de oro, así de... Y es una relación mutua en la cual vamos descubriendo los valores de ¿Cuántos niños atienden ese taller? No, aquí esa vez fueron 7 niños y los padres intervinieron también, no se aguantaron, pero era muy experimental, ¿no? Yo no sé hacer talleres, se hizo un segundo intento en el Museo de Arte Moderno, ya con gente mayor, y ya participaron 1 o 2 niños. ¿En Bogotá? En Bogotá, y descubrimos oro. Un amigo, Germán Ferro, nos llevó a hacer un tour de árboles por los alrededores. Entonces, para conocer nuestros árboles, por ejemplo, nunca sabemos cuál es el árbol de enfrente. Llévelos al jardín botánico también, que ahí está además la taxonomía, entonces los niños pueden saber qué árbol, cómo se llama. Ese es un proyecto en el cual va a pasar muchas cosas. Por el momento estamos tratando de hacer el piloto para que lo podamos implementar en diferentes sitios de Colombia. Pues qué bueno que los niños, en su magia y en su ingenuidad, puedan acercarse a conversar con un pintor como Pedro Ruiz, que ya en su madurez puede transmitir esa magia. Y aquí viendo, por ejemplo, el catálogo de oro, vemos el río. El río está en su cabeza, está en su mente todo el tiempo, el agua y el río. ¿Usted ha ido al Caquetá? ¿Ha ido al Amazonas? A ver, sí, obligado, porque es que yo soy muy mal viajero, le tengo pánico a los aviones, pero creo que mi hermana un poco como diciendo, bueno, ya esto es el colmo, pues tanta selvita tiene que tener algún peso vivencial, entonces me obliga casi a ir con ella porque tiene un proyecto, va a llevar unos personajes al Festival de Adiñón, entonces vamos a ir a conocerlos y todo, y tuve la oportunidad de experimentar la selva. Mi selva amorosa parece un copo de nieve, la selva de verdad rasca, pica, acaricia, pero es contundente en todas las... Entonces, pues primer logro. He tenido contactos directos y el contacto forzoso que tiene todo colombiano, ¿no? Que ha nacido aquí pues en semejante belleza, ¿no? Sí. A propósito, usted comenta bastante sobre el tema su educación en Francia, pero no nos ha contado que a usted le dieron una medalla muy importante, el embajador de Francia en Colombia el año pasado. Bueno, yo no sé por dónde llegó esa medalla, esa bendición. Me imagino que es por oro, porque oro al no venderse ha itinerado y el embajador pudo ver mi obra en general y él consideró que merecía semejante honor, ¿no? Es caballero de la Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés, ¿no? Entonces, muy honrado. Don Pedro Ruiz, caballero de la Orden de las Artes y las Letras. Pues fíjense ustedes que mucha gente no sabe que ciudadanos como Pedro, bogotanos como Pedro, han recibido esas distinciones internacionales y que su obra se ve y se aprecia en otras latitudes. Y además volvamos al tema de Indonesia, donde usted va a exponer. Indonesia es otro país tropical. Y sería muy interesante imaginarnos cómo los indonesios
entienden ese trópico colombiano, el trópico de los antípodas? ¿Y por qué lo buscaron? ¿Cómo lo buscaron? ¿Cómo lo encontraron? Los indonesios, la galería en Yakarta. O sea, nosotros primero viajamos al Japón, hace muy poco, hace 2 meses estuvimos en el Japón, ahí causamos buena impresión porque la obra tiene mucho que ver con su forma de sentir y de pensar y de realizar obras, ¿no? Estuvimos presentándola ante la princesa Takamado, que es como la ministra de la Cultura en el Japón, entonces eso es muy ceremonial todo, y yo creo que ahí mismo se dieron cuenta que finalmente es una buena imagen de Colombia, ¿no? Es una imagen que vale y que no falsifica nada, sino que es el otro lado. Bueno, fíjense que a través de la estética, a través del arte, de la poesía, y todo este libro maravilloso sobre Pedro Ruiz que publicaron el año pasado con los textos de William Ospina, que es igualmente, y esperamos tenerlo en este programa además en el futuro, porque entre poetas, literatos, escritores, pintores, arquitectos, urbanistas, lo que tenemos es entendiendo todo, cómo intervenimos la naturaleza y cómo la estamos protegiendo desde distintos ángulos de la vida. Pedro, con su obra El río, con estas imágenes maravillosas de los ríos, usted nos lleva además a los indígenas, nos lleva a las comunidades afrocolombianas, que no se sabe si son en el Pacífico o en dónde. ¿Usted ha estado también en pueblos afros? Sí, he estado en contacto directo, pero hay una cosa que tal vez es necesario saber. Mi contacto con los indígenas, bueno, hicimos una gran exposición en el 99 con Carlos Rodríguez y Clara Bardejamen, me ayudaron a realizar la biblioteca natural, en la cual yo quería equiparar, nivelar las diferentes formas de conocimiento, un poco en lucha contra el conocimiento de mi padre, ¿no? Inclusive él intervenía, ¿no? Y entonces yo lo quería poner a conversar con un chamán de igual a igual, entonces él me pedía que por favor, ¿no? Que mejor fulanita, la señora profesora de los Andes, y le decía, no, es que el truco y lo interesante es que te hables con un chamán. Sin embargo, pues no resultó, pero yo terminé entendiendo muchas cosas y relacionándome mucho con ese mundo y teniendo fe, porque mucha gente me ha dicho, si algún día yo no llego a saber cómo comportarme, acuérdate que los indígenas sí saben. Y por eso es mi insistencia en hablar de otras culturas y otros pueblos que fueron los que yo no tuve el privilegio de recibir, ¿no? Bueno, este ha sido un episodio, un programa del corazón para entrar en su pintura, para entrar en su magia. Esperamos que muchos de los niños, de los jóvenes que nos están viendo, la teleaudiencia nacional, entienda y se penetre en esta obra del pintor Pedro Ruiz, bogotano de nacimiento y universal en su concepción del mundo. Bueno, aquí llegamos al final del programa de hoy. Los esperamos nuevamente el próximo viernes a las 9 de la noche. Hasta pronto. Les habló Margarita Pacheco.